Antes de entregar el poder, los dirigentes del Frente Sandinista se escrituraron grandes extensiones de tierra, grandes empresas, las mejores mansiones de Managua, arresta opositores, cierra medios de comunicación, ataca organizaciones, ONGs, y se ha convertido en un puto dictador. Daniel Ortega Somoza, no se llama Somoza, evidentemente. Daniel Ortega es el actual presidente y desde hace 19 años presidente de Nicaragua. Y su evolución, mi problema es que muchos de ustedes que son más jóvenes que yo, casi todos son más jóvenes que yo, pero mucha gente muy joven no sabe la historia que hay detrás. La voy a tratar de resumir rápidamente, porque la tuve muy cerca en México. Nicaragua hoy tiene pobreza, desigualdad. El gobierno nicaragüense no publica datos oficiales desde 2016, pero los organismos internacionales ubican al país entre los menos prósperos de la América Latina, lo cual quiere decir que es el país más pobre, más injusto, más desigual, o uno de los países más pobres, más injustos, más desiguales. Estando Haití allí es difícil disputar el trono, ¿no? Miren. Toda esta historia comienza con una dictadura que sufrió Nicaragua, horrorosa. La dictadura de toda una familia, de tres. Anastasio Somoza padre, su hijo y su otro hijo. Desde 1937, los Somoza controlaron Nicaragua. Al servicio de Estados Unidos. Estados Unidos respaldaba la dictadura para permitir el trabajo de la United Fruit, sobre todo, una compañía frutera enormemente poderosa que en su momento explotaba toda Centroamérica para vender sus productos frutícolas en los Estados Unidos y en Europa. Y la United Fruit estaba muy bien vista por el gobierno de Estados Unidos, y Estados Unidos apoyaba a sus empresas a toda costa. Los Somoza aprovecharon esto. El padre era militar. Los Somoza aprovecharon esto para establecer una dictadura horrenda con presos políticos, muertes, masacres, torturas y un aferrarse al poder que llevó a que en 1961 un señor llamado Carlos Fonseca Amador fundara el Frente Sandinista de Liberación Nacional en recuerdo de Sandino, que era un líder nicaragüense, para derrocar a la dictadura a través de la lucha armada y establecer un país soberano y más igualitario. Y desde el 61 hasta el 79 los sandinistas lucharon. En México existía la que se llamaba el Comité Mexicano de Solidaridad con Nicaragua, que en realidad era el Comité Mexicano de Solidaridad con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿no? Y yo, porque siempre me he visto involucrado en donde no tengo nada que ver, yo me vi cerca del Comité de Solidaridad con Nicaragua, y en alguna ocasión de hablar con los que vivían, comandantes sandinistas que vivían bastante bien en México, que en las reuniones que tenían en el comité tenían la pistola junto, y yo decía, pues eso es raro, hasta en México, ¿no? Pues, andaban armados ellos. Ok, tenían miedo que los mandara a asesinar Somoza, el tercer Somoza, como fuera. Yo llegué a tener discusiones muy raras con ellos, porque yo soy así. Me acuerdo que una vez con dos comandantes les dije, tres, porque una de ellas era Doris Tijerino, y voy a explicar por qué es importante que fuera Doris. ¿Por qué tienen una guerra de guerrillas así, donde a quienes están matando es a soldaditos? Mira, muchos jóvenes en Nicaragua se iban al ejército nicaragüense para evitar que las fuerzas de Somoza dijeran que ellos eran jóvenes y se iban a unir a la guerrilla o eran parte de la guerrilla sandinista. Entonces, para evitarse que los confundieran con sandinistas y los mataran, se metían al ejército y luego les tocaba pelear contra los sandinistas y los sandinistas los mataban, ¿no? Entonces, sí, ustedes están conscientes de esta contradicción horrorosa. Sí, es una desgracia y bla, bla, bla. Vale. No sé, yo no sé de guerra, no sé, pero una operación comando de 5 grupos que en una mañana con acciones de bazucas o ametralladoras, qué sé yo, descabece Nicaragua, mate a Somoza y a los 5 más importantes. ¿No es un poco más? Si la guerra es contra Somoza, ¿por qué le disparas a soldados que son víctimas de Somoza, no? No, es que tú no entiendes esto. Por lo visto les moví mucho el tapete con mis tonterías.
No, tú no entiendes esto. No, pues precisamente porque no entiendo, explícame por qué no hacen eso. Una acción comando que descabece al gobierno, que acabe con las estructuras de poder y les permita a ustedes ocupar el vacío sin una masacre cotidiana de estar disparándose todos los putos días. Porque mientras discutíamos esto, en 1976, 77, 78, 79, las masacres se iban sumando, ¿no? Los enfrentamientos entre las fuerzas somocistas y las fuerzas sandinistas. Bueno, el día del triunfo de la Revolución Sandinista, yo estaba por allí en el comité, celebraban y traían la pistola a todos, y Doris Tijerino comentó, me voy, porque entonces yo y mi chica estábamos buscando piso, habitación, departamento, vivienda, y dijo Doris Tijerino, yo me voy, pues les puedo dejar mi departamento, es un departamento muy bonito y bastante barato, en la colonia Condesa, y me quedé con él. Doris Tijerino, por cierto, es de las que se mantuvo decente. Bueno, el gobierno hizo lo que hacen los gobiernos de izquierda y deben hacer. Campaña nacional de alfabetización, magnífica. Reforma agraria, redistribución de tierra, sobre todo de las grandes extensiones de tierra, mantenidas ilegítimamente. Campañas de vacunación masiva, ampliación de servicios médicos, todo eso que es parte de la izquierda. Yo soy de izquierda sin creer en la lucha armada. Pero esas políticas no se pudieron desarrollar porque Estados Unidos hizo lo posible por joder el avance de Nicaragua. Financió a la contrarrevolución, financiado incluso a través del tráfico de drogas. Ronald Reagan hizo un espectáculo allí aterrador. Y en 1984, de todos modos, se celebran elecciones y el candidato del Frente Sandinista, Daniel Ortega, gana y asume la presidencia. En 1990 sigue habiendo conflictos y crisis, siguen presionando a la revolución nicaragüense. Sobre todo la revolución nicaragüense toma algunas propiedades de los Estados Unidos, de estadounidenses, y las nacionaliza, y esto nunca le gusta a los Estados Unidos, por eso mantiene el embargo en Cuba. Y finalmente sigue la presión de Estados Unidos, y en 1990 Daniel Ortega es derrotado por una candidata de una coalición opositora, que es Violeta Barrios de Chamorro. Ahí termina. El problema es el problema es que antes de entregar el poder, los dirigentes del Frente Sandinista, los revolucionarios de izquierda, no Doris Tijerino entre ellos, y no alguien a quien llevo tiempo queriendo traer aquí, que es Sergio Ramírez, que fue vicepresidente con Daniel Ortega, se apropiaron de bienes y empresas, propiedades del Estado y de particulares entre 1989 y 1990. Se llamó la piñata sandinista, se robaron, se escrituraron ilegalmente grandes extensiones de tierra, grandes empresas, las mejores mansiones de Managua, una cosa absolutamente vergonzosa. El Frente Sandinista siguió existiendo y Daniel Ortega se presentó varias veces a las elecciones y las perdió entre 1990 y 2007, hasta que en 2007, estuvo en 2006, de 2006 a 2011 como presidente. No, se presentó a las elecciones de 96 y 2001 y perdió, pero en 2006 ganó. Y desde entonces se reelige en 2011, 2016 y 2021. Y se ha convertido en un puto dictador. En 2018 las protestas fueron reprimidas de tal manera que más de 30,000 nicaragüenses tuvieron que huir a Costa Rica. Arresta opositores, cierra medios de comunicación, ataca organizaciones, ONGs, hostiga a la comunidad católica, que es lo que también se hizo en El Salvador. Ha sido acusado de caudillismo, de enriquecimiento personal y de controlar con su familia a través del nepotismo las instituciones del Estado. Su esposa, este era él cuando la revolución, Daniel Ortega. Son los comandantes, algunos de los cuales yo conocí. Y esto es Daniel Ortega. Daniel Ortega en la actualidad con su esposa, a la que ha declarado copresidenta. En 2024 ya un juez argentino ordenó la captura internacional de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, su esposa, así como de una docena de colaboradores, por la violación sistemática de los derechos humanos. Ni siquiera está haciendo cosas de izquierda, por un lado, y por otro lado, sí está convertido en un absoluto dictador. Pero las cosas llegaron a su clímax hace unos pocos días, cuando
acaba de declarar esto. Perdón. Están ellos agazapados, ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Veo que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones. Hasta ahí podíamos llegar. Todo ha sido sucio, todo ha sido puerco, todo ha sido la traición de los ideales originarios, la traición a la gente que te apoyó. Pero llegar ahora al ya no va a haber elecciones es absolutamente el colmo. Y cualquiera que hoy apoya a Ortega, yo hace años, sobre todo conociendo a Sergio Ramírez, hace muchísimos años que llamo dictador a Daniel Ortega. Con esto, cualquiera que crea que esto es el futuro democrático y de progreso, justicia e igualdad en América Latina, es un miserable que sabe que miente. Dejo que termine de hablar este hombre de 81 años con el cerebro de 340, trasplantado, por cierto, de Somoza. No volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Así se hace, las elecciones, como tú. Y vamos a trabajar con las asambleas nacionales y con las organizaciones correspondientes, las leyes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán. Perdón, pero sí hay que señalarlo. El golpista aquí es él, ¿no? Y el uso de la figura de Augusto César Sandino, ya a estas alturas, resulta prácticamente un insulto para la propia lucha de Sandino, que finalmente luchaba por un país mejor. Y sí, al menos los nicaragüenses estuvieran hoy mejor que como estaban con la dictadura de Somoza, pues dirías, al menos se ha hecho algo. Pero están igual o peor. Es el problema de las revoluciones. Luego me preguntan por qué no las apoyo. Esto que ha ocurrido es una desgracia, es la culminación de un proceso de putrefacción ideológica, personal, moral, social, política y económica, porque en el proceso este angelito además tiene bastante dinerito obtenido de manera, digamos, no muy legítima. Así que ahí se los dejo y por lo menos que conozcan la historia de cómo llegó Nicaragua a esto, de la dictadura al sueño, del sueño a la democracia y de la democracia de regreso a la dictadura. Qué cosas, ¿no? A mí me deprime muchísimo porque, simplemente por terminar esto, yo tuve amigos, amigas, sobre todo, fíjate, que cuando triunfó la revolución en Nicaragua, lo dejaron todo para ir a ayudar a la revolución. Había una chica que yo conocía, que era además de una familia, digamos, de posibles, que se entregó a la revolución, se fue a comer lo que hubiera, a beber lo que hubiera para alfabetizar gente en los campos nicaragüenses, con esos indígenas abandonados como estaban antes, como están hoy, como están abandonados los indígenas mexicanos, y se fue a alfabetizarlos. Yo me acuerdo que la mujer era una entrega y una pasión tan grande porque las cosas funcionaran.
y por hacer realidad los ideales de una revolución que mejorara la vida de la gente, y toda esa gente fue traicionada. Y la gente decente, como Doris Tijerino, como Sergio Ramírez, y como varios comandantes nicaragüenses que al cabo de los años han sido asesinados, purgados o exiliados para que este señor adquiera el poder. Las revoluciones pueden tener gente muy noble. La cubana lo tuvo, la soviética probablemente sin duda alguna los tuvo, pero al final aquellos que juegan solo por el poder se pueden apropiar de todo, y por eso es mejor repartir el poder, y por eso es preferible la democracia, aunque tenga todos los defectos que ustedes quieran y todos los efectos que ustedes les vayan a contar que tiene gente como Pablo Iglesias.